Seguimos observando y seguimos estudiando con la ayuda del Espíritu Santo acerca de la historia de los mártires cristianos, ¿no? Estamos poniendo bases bíblicas donde nos demuestra que por medio de la palabra de Dios nos afirma que todo cristiano, ¿sí?, tiene que pasar por diferentes pruebas a lo largo de su estancia en esta tierra, donde nuestra fe tiene que ser probada. Y nosotros como cristianos, amados hermanos, tenemos que pasar por esas pruebas, ¿sí? Tenemos que pasar por tribulaciones donde el Señor nos da la victoria, ¿no? Ya vimos esta introducción donde podemos observar que el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8 nos enseña que todo el tiempo, por causa de nuestro Señor, somos contados como ovejas de matadero. Pero ante todas esas cosas, el Señor nos alienta y nos dice que somos más que vencedores, porque Él nos ama y Él nos guarda, ¿no? Ahora, estamos analizando 2 de Timoteo, capítulo 3, en su verso 11, para recordar cómo dice el texto. Vamos a recordar. Dice el texto de la siguiente manera. En el versículo 11 dice, persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y todos me ha librado el Señor. ¿Vemos? Y de todos me ha librado el Señor. Vamos a encerrar esto. El Señor es el que nos libra de todo, ¿sí? El Señor es el que nos guarda, el que nos protege, ya que Él es escudo alrededor de nosotros, ¿sí? Él nos guarda. Por tanto, nosotros como cristianos tenemos que anunciar las virtudes, tenemos que anunciar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo en medio de una generación mala y perversa que necesita la luz de Cristo, que necesitan ser trasladados del reino de las tinieblas a la luz admirable de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, amados hermanos, nosotros al observar y al ir estudiando estas enseñanzas, ir viendo a lo largo de la historia del cristianismo, ¿sí? Cómo los mártires de los primeros siglos de la época cristiana, cómo es que ellos fueron muriendo y entregando su vida por causa de Cristo, cómo ellos se dejaban comer por esos leones feroces, hambrientos, ¿no? Cómo ellos dejaban que sus cuerpos fueran utilizados para alumbrar las calles, los patios. Sin embargo, estas personas habían confiado y habían depositado su fe en el Salvador. Ahora, en este versículo, en el versículo 11, está animando a su hijo en la fe, a Timoteo, ya que Timoteo estaba siendo perseguido en Éfeso, ¿no? Él se estaba avergonzando de la palabra de Dios, estaba avergonzando de los sufrimientos que un creyente tiene que pasar. Él ya no quería sufrir, sí, pero el apóstol Pablo lo exhorta a que siga perseverando hasta el final, ¿no? Por esa razón, por ejemplo, si ustedes tienen su Biblia, pueden abrir su Biblia en 2 de Timoteo en el capítulo 1, versículo 8. Vean cómo dice. 2 de Timoteo 1:8 dice, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Ahí podemos observar que Timoteo se estaba avergonzando de dar testimonio de la palabra de Dios por las aflicciones que estaban viniendo sobre su vida personal, ¿sí? Por esa razón, el apóstol Pablo le dice y le exhorta, participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, ¿sí? Lo está animando. Timoteo, mi hijo en la fe, tú debes de participar en las aflicciones por el Evangelio para que las almas sean salvas, para que las almas puedan recibir el conocimiento de la verdad, ¿no? Por esa razón, hermanos, nosotros a través de esta historia que vamos a ir desarrollando,
del cristianismo, de los mártires, nos ayude a fortalecer nuestra fe y que nunca más veamos o nos consideremos dueños de nuestra vida personal. No, ahora vamos a decir, como dice en Gálatas, con Cristo estoy crucificado, mas ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. De esa forma, nosotros, amados hermanos, vamos a ir observando, ¿no? Bien, vamos a pasar a 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 12. Vamos a ver cómo nos muestra la palabra de Dios. Vamos a ver cómo nos muestra la bendita escritura. Cómo nos enseña la bendita escritura. Vean, 2 de Timoteo 3:12. Seguimos nuestro texto, dice de la siguiente manera, en esta versión. Bien, sabemos que todo el que desea vivir obedeciendo a Jesucristo será maltratado. Vemos cómo dice el texto nuevamente. Bien, sabemos que todo el que desea vivir obedeciendo a Jesucristo será maltratado. Y esa es una gran verdad. La palabra de Dios nos enseña que nosotros vamos a ser perseguidos, vamos a padecer por causa de nuestra fe en Cristo Jesús, porque nosotros, para el mundo, nosotros somos lo peor para ellos. ¿Por qué? Porque no estamos nosotros de acuerdo con lo que ellos practican, con lo que ellos viven. Y ellos no están de acuerdo con nuestra forma de vivir, nuestra forma de comportarnos, ¿no? Ya que nosotros somos hijos del Dios verdadero. Somos hijos, ¿sí? De aquel que murió y resucitó por nosotros, ¿no? Por eso el mundo nunca nos va a mirar bien, ¿sí? El mundo siempre nos va a querer atacar. El mundo siempre va a querer oprimir a los cristianos, pero déjenme decirles que la palabra de Dios nos dice que de todas esas cosas nos libra el Señor, ¿sí? Nos libra el Señor. Y esto nada más sucede, por ejemplo, en la Reina Valera, en 2 de Timoteo 3:12, en la Reina Valera del 60 dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. ¿Sí? Aquellos que quieren vivir una vida piadosa, una vida que agrada a Dios, una vida en santidad, una vida apartado de este mundo. Ahí es donde entra, amados hermanos, ahí es donde entran los creyentes fieles, ¿sí? Los creyentes fieles son los que participan de las persecuciones venideras sobre la vida de las personas, sobre nuestras vidas, ¿sí? Solo aquellos creyentes que son fieles, no creyentes tibios, no, creyentes fieles, aquellos que verdaderamente y con un corazón sincero sirven al Señor, ¿sí? Sirven al Señor. Por esa razón, nos está advirtiendo la palabra de Dios que en el camino del cristiano, nosotros como creyentes tenemos que padecer, amados hermanos. Tenemos que ser maltratados, aborrecidos por este mundo. No buscar que el mundo nos apruebe que nosotros nos comportemos como el mundo. Eso no debe de ser así. Nosotros no debemos de comportarnos como el mundo, ya que recordamos, amados hermanos, la palabra de Dios nos enseña, ¿sí? Nos enseña la palabra del Señor en Colosenses 1:13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Sí? Ahí podemos observar en Colosenses 1:13 que nos afirma y nos declara, amados hermanos, que nos ha librado de las potestades de las tinieblas.
y nos ha trasladado al reino admirable de nuestro Señor Jesús. Por esa razón, nosotros como creyentes fieles debemos participar en las aflicciones, en los padecimientos de nuestro Señor Jesucristo. Si a nuestro Señor Jesucristo lo aborrecieron, también a nosotros nos van a aborrecer. Y vean cómo dice el otro punto. Sí, un mundo que rechaza a Cristo, y es verdad. El mundo rechazó a Cristo. Cuando nuestro Señor Jesucristo vino, nacido de mujer, nacido bajo la ley, nuestro Señor Jesucristo, el mundo, desde temprana edad, apenas 2 años de nacido, el rey Herodes mandó a matar a todos los niños varones de 2 años hacia abajo. Por eso nuestro Señor Jesucristo, junto a José y María, huyeron a Egipto. ¿Sí? Nuestro Señor Jesucristo desde un inicio, ¿sí? Desde un inicio lo habían querido atacar desde recién nacido. Podemos ver que el mundo rechaza a Cristo. ¿Sí? Y Él nos deja una advertencia. Podemos ver ahí en el Evangelio de San Juan. Vamos a San Juan capítulo 15. Si tienes tu Biblia, estaría bien que la abrieras para que vayas observando estos pasajes, para que vaya dándonos iluminación el Espíritu Santo de Dios. Vean, amados hermanos, cómo nos dice en San Juan. En San Juan capítulo 15, versículo 18, vean. Dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Vean cómo dice la bendita Escritura, cómo el mismo Señor Jesucristo nos está diciendo en San Juan capítulo 15, en su verso 18. El Señor Jesús nos dice que si el mundo nos odia, recuerden que también a nuestro Señor Jesucristo lo odiaron primero. Está partiendo de una base principal diciendo que si el mundo a ustedes los aborrece, recuerden que a mí me han aborrecido primero que a ustedes. Imagínense, por esa razón, si al Señor al que nosotros servimos lo han aborrecido, ¿cuánto más a nosotros? Dice el 19, San Juan 15, 19. Y si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece, ¿no? En pocas palabras nos dice que si nosotros permaneciéramos en el mundo, ¿sí? El mundo pues nos iba a amar a nosotros por nuestro comportamiento, por nuestra forma de vivir. Pero nosotros ya no formamos parte de este mundo, porque el Señor nos ha elegido de este mundo, nos ha sacado, ¿sí? Nos ha sacado de este mundo para que vivamos para Él, para que vivamos para nuestro Señor. Por esa razón, si nosotros fuéramos de este mundo, el mundo nos iba a amar. ¿Por qué? Porque el mundo está lleno de pecado, lleno de maldad. El mundo, lo que al mundo le agrada es vivir en los deleites de la naturaleza caída, ¿sí? Por eso a los creyentes, a los primeros cristianos que se convirtieron en la iglesia primitiva, ellos estaban siendo perseguidos porque no les agradaba, ¿sí? Que siguieran a un Jesús que había resucitado de entre los muertos. Por eso vamos a observar el primer mártir del cristianismo, me refiero a Esteban, pero Esteban no era cualquier persona, era un personaje que tenía unas virtudes en su vida personal que lo hacía diferente al resto de las personas. Por esa razón, en San Juan nos está diciendo que si fuéramos del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no son del mundo, antes yo los elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Y el 20 dice, acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. ¿Sí? Podemos ver
Él nos está recordando. Si a nuestro Señor Jesucristo lo han perseguido, también a nosotros nos van a perseguir, porque nosotros somos seguidores de Cristo. Y como seguidores de Cristo, también a nosotros nos van a seguir y nos van a perseguir por causa de nuestra fe, amados hermanos, por causa de servir al Dios real, que no habita en una imagen, que no vive, amados hermanos, sí, en una piedra, en una estatua. Como dice el Salmo 115, versículo 3, que tiene ojos, pero no ve. Dice que los ídolos de ellos, ¿sí? Son obras hechas por manos de hombres. Pero sin embargo, nuestro Dios es tan real, ¿sí? Que por medio de la revelación natural lo podemos ver a nuestro Señor, por medio de la revelación natural. Por eso está diciendo que si a nuestro Señor Jesucristo lo han aborrecido, también a nosotros. Y dice el 21, mas todo esto os hará por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. ¿Sí? Aquí podemos observar, ¿sí? Y podemos ver que nos está diciendo la palabra de Dios, mas todo esto os hará por causa de mi nombre. Es decir, que nos van a perseguir, ¿sí? Nos van a llevar a diferentes lugares donde van a hacer que nosotros blasfememos contra nuestro Señor. Pero nosotros, mayor es el que está con nosotros, amados hermanos. Por esa razón, nuestra fe está depositada en el Dios verdadero, amados hermanos. Sigamos nosotros sirviendo al Dios real, al Dios verdadero. En 2 de Timoteo 3:12 nos enseña la palabra de Dios que todo aquel que quiere vivir una vida piadosa va a tener persecuciones. ¿Tú qué prefieres? ¿Tener persecuciones aquí en la tierra por causa de Cristo o que tu alma y tu cuerpo sean quemados eternamente en el juicio final, en el lago que arde con fuego y azufre? Por esa razón, amados hermanos, nosotros como cristianos debemos ser fieles al Señor. Hazte esa pregunta, ¿qué prefieres? ¿Prefieres negar a Cristo, ya sea con tus hechos, con tu vida personal, tu fe, o prefieres dar y hablar acerca de nuestro Señor? Porque imagínate, si tú rechazas a Cristo, te avergüenzas de padecer por Cristo, ¿no glorificas a Dios en tu vida? Déjame decirles, amados hermanos, que por medio de la palabra nos enseña, Él también nos va a negar en aquel día. Me refiero al juicio final. Por eso en Mateo capítulo 10, en su verso 32, nos enseña, cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Por esa razón, los primeros cristianos, amados hermanos, de la iglesia primitiva, ellos tenían el valor de hablar acerca de Cristo. ¿Sí? Ellos tenían el valor, amados hermanos. ¿Por qué tenían el valor? Porque ellos sabían en quién habían confiado, confesaban a nuestro Señor. Por eso en Mateo 10:32 nos enseña que cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también lo confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Es decir, que si nosotros negamos a nuestro Señor Jesucristo, negamos por medio de nuestros hechos a nuestro Señor Jesús, Él también nos va a negar en aquel día. No conviene negar a nuestro Señor Jesucristo. El mundo rechaza a Cristo. Y si el mundo rechaza a Cristo, también a nosotros nos van a rechazar. Algo importante, nuestra fe tiene que ser probada, amados hermanos. Nuestra fe tiene que ser probada. El primer mártir de la iglesia cristiana, ¿sí? En la cual nosotros
pertenecemos, ¿sí? Porque nosotros somos seguidores de Cristo y Él fundó su iglesia, nuestro Señor Jesucristo fundó su iglesia, la iglesia del Señor. Vamos a ver esta base bíblica, amados hermanos, que nos va a enseñar aquí en Hechos capítulo 8, Hechos capítulo 8, amados hermanos. Vemos aquí en Hechos 1:8. En Hechos 1:8 es la base fundamental de todo el libro de los Hechos. Es el tema principal, vaya, del libro de los Hechos, ¿no? Ese es su tema principal. En Hechos capítulo 1, versículo 8. Es el tema principal de todo el libro de los Hechos. De todos esos 28 capítulos, el versículo 8 del capítulo 1 es el tema principal de todo el libro de los Hechos. Por esa razón dice, pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Sí? Ahí podemos ver que en Hechos 1:8 es el tema principal de todo el libro de los Hechos. Pero dice una palabra, van a recibir poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, ¿no? Cuando vino el Espíritu Santo de Dios en la vida de los apóstoles y de los discípulos, ellos fueron testigos fieles donde empezaron a anunciar las verdades de la palabra de Dios, ¿sí? No cesaban de hablar de la palabra de Dios. Por esa razón, nosotros y nuestra fe debe estar fundamentada en Cristo Jesús, ya que el Espíritu Santo de Dios es el que nos ayuda. Pero dice que íbamos a ser testigos. ¿Qué se refiere a la palabra testigo? Bueno, es una palabra que proviene del griego que significa martus. En pocas palabras, martus es mártir, ¿sí? Y un mártir es aquella persona, ¿sí? Aquella persona que da testimonio de la palabra de Dios mediante su muerte. O sea, muere dando testimonio de la palabra de Dios, ¿sí? Muere dando testimonio acerca de la palabra de Dios, donde se rehúsa vivir como este mundo, donde se rehúsa que el mundo lo guíe. No, alguien que es testigo, amados hermanos, ¿sí? Da testimonio de Jesús y da testimonio de la palabra de Dios. ¿No me crees? Vean cómo dice en Apocalipsis capítulo 20, en su verso 4. Podemos observar, estos son los que mueren en la tribulación. En Apocalipsis 24 dice, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Ahí podemos ver que estos mártires que mueren en la gran tribulación, ¿sí? Que son decapitados por el anticristo, porque ellos se rehusaron a adorar al anticristo, se rehusaron a ser marcados, ¿no? Ellos prefirieron la muerte. Ese es un mártir, aquel que da testimonio de la palabra de Dios, ¿sí? Aquel que da testimonio acerca de nuestro Señor Jesucristo. Por esa razón, en Hechos capítulo 1, en su verso 8, nos enseña, amados hermanos, nos enseña que iban a recibir poder cuando venga el Espíritu Santo e iban a ser testigos. La palabra testigo en el griego es martus, martus, que en pocas palabras significa mártir, y es una persona, ¿sí? Formada fielmente, es una persona, es un discípulo fiel de Cristo que va a dar su vida por medio de la palabra de Dios, para que reciban la palabra de Dios. Las personas que no quieren oír, va a dar su vida, ¿sí?
Ese es un testigo, ese es un mártir. Y la misión de los apóstoles era esparcir el Evangelio. Por esa razón ellos recibieron poder del Espíritu Santo, fueron investidos del poder de lo alto. Y el Espíritu Santo les dio poder para salvar a las almas por medio de la predicación del Evangelio, guiar a las almas a los pies de Cristo, enseñar a las almas, ¿sí? Y ellos por medio de los apóstoles hacían milagros. Y todo eso lo podemos encontrar en el libro de los Hechos, ¿no? Donde los apóstoles, especialmente Pedro, ¿no? Se manifestaban señales visibles, ¿no? Visibles ante las personas. Por esa razón, amados hermanos, la palabra de Dios nos enseña el día de hoy que un mártir es aquella persona que da su vida, ¿sí? Y Hechos 1:8 nos fortalece a nosotros porque hemos recibido el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Por esa razón nosotros debemos de ser testigos de la palabra de Dios. Debemos de ser testigos, ¿no? Y aquí podemos observar. Hablando de Esteban, que fue el primer mártir cristiano, vamos a dar estos datos. Esteban en el griego es Estéfanos, que quiere decir coronado, victorioso, aquel que lleva la corona. Sí, eso significa Esteban, coronado, victorioso, aquel que lleva la corona. Entonces, Esteban, amados hermanos, fue un hombre fiel, un hombre que dedicó su vida a Cristo Jesús, que creyó fielmente. Sí, él nació aproximadamente en el año 7 después de Cristo y muere en el año 36 después de Cristo, aproximadamente. Él murió a la edad de 29 años, amados hermanos. Fíjense, muy jovencito, ¿no? A la edad de 29 años dio su vida. Esteban, amados hermanos. Por esa razón, el ser testigo de Cristo no es para cualquier cosa. El ser testigo de Cristo es para valientes, amados hermanos. Sí, por esa razón, amados hermanos, nosotros como cristianos debemos estar seguros que nosotros servimos al Dios verdadero, que nuestra vida le pertenece a Él. Por esa razón, el apóstol Pablo en Filipenses 1, capítulo 21 nos dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Esteban murió para Cristo y eso es ganancia, ¿no? Entonces, el Esteban, que fue el primer mártir, amados hermanos, muere a una temprana edad de una forma trágica, de una forma que fue apedreado, amados hermanos. Pero ante todo esto, Esteban está en la gloria con el Señor. Entonces, amados hermanos, nosotros debemos continuar fielmente. Que nada nos desanime, amados hermanos. Estamos pasando por angustia, estamos pasando por problemas, estamos pasando por aflicciones. Recordemos que Dios está con nosotros y Él nos libra. Como le dice el apóstol Pablo, le dice a Timoteo, no te avergüences de las aflicciones, al contrario, participa de ellas. Participemos, amados hermanos, de las aflicciones de Cristo. Bien, hermanos, Dios les bendiga. Vamos a orar por esta breve enseñanza. Te damos gracias, Señor. Gracias porque nos permitiste poder estudiar tu palabra. Toda la gloria y toda la honra es para usted, Señor. Bendiga a cada hermana y a cada hermano que anuncia tu palabra. Muchas gracias, mi Señor. Nos vemos, hermanos. Dios les bendiga.